Producciones presenta Voces del Más Allá. Es un programa de entretenimiento sobre seres extraños, fantasmas, sucesos inexplicables y perversidad humana, dirigido a un público joven y adulto, desde una posición de apertura mental y con sentido crítico, apoyado en la consulta de diversas fuentes, pero no pretende ser el único poseedor de la verdad, ni ser una autoridad en la materia. Algunos temas pueden ser inconvenientes para audiencias sensibles. Dicen que en la noche hay una hora muy pesada en la que más de uno se le ponen los pelos de punta. Historias que revelan sucesos paranormales, vivencias, terror, miedo. ¿Estás listo para oírlas? Esto es Voces del Más Allá. Bienvenidos. Hola, buenas noches, soy Suheil Aguirre y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Voces del Más Allá, Juchitán. En esta noche hablaremos de los cementerios y sus enigmas. ¿Se han preguntado qué es lo que ocurre en los cementerios cuando es de noche? ¿Qué misterios y tragedias ocultan las lápidas? ¿Por qué los cementerios están rodeados de temas tabú en muchas culturas? Ahora es momento de la noche en que los sepulcros, abiertas sus losas, dejan escapar sus espíritus que se deslizan por sendas del cementerio. No todos aquellos que yacen dentro de los cementerios descansan. Es posible que la mayoría de los que allí se encuentran hayan dejado ya esta vida, pero también podría ser que la esencia de algunos seres hayan permanecido dentro de estos lugares. Y frecuentemente estos pueden no ser amistosos o no estén listos para ser molestados. Las injusticias, el dolor y el despojo que han vivido estas ánimas, así como muertes violentas o inexplicables, les confunden tanto que es imposible para sus almas encontrar el descanso que merecen. La fascinación por los eventos paranormales y las experiencias extrañas no son un rasgo común entre las personas. Solemos huir de aquello que no entendemos, nos confunde o nos causa miedo. Sin embargo, si tú eres una de esas personas maravilladas por lo inexplicable, lo curioso e incluso lo siniestro, este programa es para ti. No lo pienses más y explora hoy mismo los casos más impactantes que han ocurrido en cementerios. Prepárate, porque iniciamos y nos adentramos al mundo inexplicable con Daniel Regut, nuestro locutor de lo paranormal. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, Juchitán? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, bienvenidos. Gusto enorme por saludarles en este ya tan esperado sábado 22 de junio del 2024. Gusto por saludarle. Espero, por favor, que me escuchen bien. Si hay alguna anomalía, por favor, háganmela saber, porque, pues bueno, cada día estamos tratando de innovar y llevarles, pues, buen sonido, buena transmisión. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de los famosos cementerios, que de verdad hay casos muy aterradores, que sí están
tan maquiavélicos. Pero bueno, quiero mandar en esta hora saludos a Sarita Bam, dice hola, saludos, buenas noches, mi estimada Sarita. A Soledad López Chablé, saluditos, saludos. Muchísimas, me parece que en Yucatán estás, ¿verdad? Pero bueno, a toda la gente, por favor, compartan. El día de hoy vamos a tener sorpresitas. Tenemos audios que la gente amablemente nos ha enviado acerca de este tema de los famosos cementerios. Vulgarmente los conocemos como panteones municipales, lugares de descanso, camposantos, en fin. Pero hoy vamos a hablar de estos famosos cementerios. Yo como que no me estoy escuchando tan bien. A ver, díganme por ahí, por favor, si estamos bien o hay algo, no sé si son los audífonos. Pero bueno, así es que vamos a arrancar. Pero no sin antes, para todos aquellos amigos que están viendo Voces del Más Allá, andan en la calle, nos llevan a bordo de su celular, de cualquier dispositivo móvil, déjenme decirles que el día de hoy nuestros amigos de Candy Apples Delicious, allá ubicados en la 8ª sección Chiquigo, en Avenida Santos Degollados, entre Ribera del Río y Moctezuma, me parece, o Cuauhtémoc, no recuerdo muy bien. Pues bueno, si dices que estás escuchando, estás viendo Voces del Más Allá, te van a dar 2 mocachinos de promoción por tan solo 80 pesos, buenísimos, riquísimos, de verdad. Candy Apples Delicious con nuestra amiga la Miss Jael, que verdad están muy riquísimos, bien recomendados. Ahora sí, muchachones, vamos a arrancar de nueva cuenta con Voces del Más Allá. La próxima semana, en el transcurso de esta semana, les voy a decir, gracias a Dios, la próxima semana ya vamos a estar en frecuencia, les voy a decir la frecuencia y obviamente pues que en qué emisora vamos a estar saliendo para que ustedes pues ya nos puedan ver y puedan ver Voces del Más Allá y escucharnos también por nuestra fanpage. Pero bueno, el día de hoy hablar de cementerios es hablar, por así decirlo, de algo común, ¿no? Muchísima gente pues tiene la oportunidad, bueno, pues no oportunidad, ¿no? Sino que algo muy feo, todos pasamos por algo, que es enterrar a algún familiar, y a veces pues no concebimos la pérdida de estas personas. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de los niños fantasmas y qué es lo que decía la Biblia, qué es lo que decía la religión acerca pues de estos entes, de estos fantasmitas, pero lo vuelvo a repetir ahora. Tú que has tenido la oportunidad, bueno, o la desdicha, yo siempre he visto algo positivo en cuanto a esto. Pues imagínense estar en un camposanto, tarde o temprano todos vamos a ir a parar ahí, nos gusta o no, ya sea cremados, ya sea exhumados, pero vamos a ir a parar a un camposanto. No, que hablar de cenizas también es algo muy polémico, que mucha gente tiene cenizas dentro de su casa, tiene a su papá, tiene a su mamá, inclusive a toda la familia. Pues bueno, también no recomendamos, ya se han hecho estudios, hemos tocado este tema de que no es bueno tener cenizas en casa, sino es mejor llevarlo a un camposanto, o bien hacer que pues nuestras cenizas queden en parte de la tierra, no regresar a donde salimos. Polvo eres y en polvo te convertirás, dice la Biblia, y hay que respetar eso, ¿no? Bueno, así es que bienvenidos, muchísimas gracias a toda la banda que ya se está conectando. Adix García Chablés, saludos Dani, saludos Gerardo Guzmán, mucho éxito Daniel, gracias mi estimado Gerardo, bendiciones. Si se escucha bien, me dicen desde Campeche, Soledad López Chablé, muchísimas gracias Soledad. Gracias Sarita, muchísimas gracias. Por favor compartan la transmisión para que seamos más. Vuelvo a reiterar, la próxima semana, primeramente Dios, si Dios nos da la oportunidad, nos da licencia, pues estaremos ya transmitiendo completamente en frecuencia. Les voy a pasar el nombre de la estación. Vamos a ver quién nos recibe, porque me dicen, no, es que Regutra es un ambiente muy pesado, pero bueno, es parte del show. Así es que vamos a arrancar.
Tan amablemente, aquí en Juchitán, Oaxaca, tenemos ya 3 panteones. El Panteón Domingo de Ramos, que es el panteón más viejo, que obviamente por la enfermedad esta mortal, que fue el virus del COVID, se tuvo que hacer la segunda etapa. También existe el Panteón Miércoles Santo, y posteriormente se abrió el Panteón Lunes Santo, si no mal recuerdo. Está ubicado en la 9ª sección. Y bueno, pero hablar del Panteón Domingo de Ramos aquí de Juchitán es hablar de mucha historia, es hablar de sucesos paranormales. No son iguales. Quiero comentarles algo, quiero hacer énfasis en algo muy importante. Algunos youtubers o algunos que se dedican a las cuestiones paranormales, yo llevo, gracias a Dios, ya más de 18 años en esto. Inclusive mucho tiempo más, pero en radio, o ya haber sacado pues este tipo de programas, pues ya tiene más de, sí, como 17, 18 años. Y bueno, hablar de este panteón Domingo de Ramos, ubicado aquí en la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, es hablar de muchos enigmas, es hablar de fantasmas reales, espíritus que realmente rondan estos lugares. Nosotros decimos, no, pues yo soy incrédulo. Yo hasta cierto punto, yo era escéptico de toda esta situación, hasta que viví en carne propia sucesos paranormales que ya se los he explicado y se los seguiré explicando en el transcurso de nuestra programación. Y obviamente no nada más he tenido la oportunidad de tener sucesos paranormales en casa, en mis trabajos, dentro de mi auto, en el panteón. Nosotros hacemos investigaciones 100% reales. Nosotros no andamos, ahí les va, para que ustedes crean en una investigación paranormal 100% verídica. Lógicamente una persona, yo como investigador, tengo que acercarme al lugar donde supuestamente está saliendo la entidad, algún fantasma, algún ectoplasma, algo incorpóreo. Entonces llegas, te acercas, pero hay muchísimos charlatanas que según dicen, ay, estamos viendo un fantasma, y salen corriendo o alejan más la cámara. Pues eso es algo ilógico, que de verdad debes de tomar muy en cuenta todo esto de lo que te estoy hablando. Juchitán, Oaxaca, es un lugar muy enigmático en cuanto a todo: apariciones, nahuales, voces fantasmales, quejidos, lamentos, todo. Pero sin más preámbulo, déjame presentarte una historia que fue narrada por un familiar de una persona de la tercera edad que lamentablemente perdió a su esposo. Y para lo más gacho, se aproximaba la temporada de muertos, de los fieles difuntos, Todos Santos, Halloween, como tú le quieras llamar. Muchos se han dicho y se han preguntado, ¿es verdad que se les da autorización de salir a los espíritus de nuestros familiares para venirnos a visitar desde el 28 aquí en Juchitán, aparentemente 27, 28, 29, 30, hasta el día 2, donde ya se van todos? Que también voy a contarles historias acerca de esto, que tiene que ir relacionada con los cementerios y de otros lugares donde de verdad está fuerte los sucesos paranormales que han trascendido con el paso del tiempo. Pues sin más preámbulo, déjenme presentarles este audio. Pongan muchísima atención. Usted, si tiene alguna vivencia paranormal en algún panteón de cualquier parte de la República Mexicana donde nos estén escuchando, nos estén viendo, hazme el favor de compartirnos, ya sea el 971-164-8016, o bien en nuestra caja de comentarios aquí, abajito donde usted me está viendo. Coménteme, dígame qué es lo que le ha pasado. 971-164-8016 es la línea directa. Si quieres salir en vivo en este video,
ponemos el altavoz y cuéntanos tu historia. ¿Qué es lo que te ha pasado? Así es que, sin más preámbulo, escuchemos esto que te va a dejar la piel helada. Soy Daniel Regut, bienvenidos a Voces del Más Allá. Bienvenidos. Bueno, pasa que cuando falleció mi papá, mi mamá se la vivía en el panteón, ¿no? Iba en la mañana, en la tarde, pasaba el mediodía ahí, y todos los días, no nada más domingos ni miércoles, no, todos los días iba, ¿no? Entonces pasó el año y mi mamá seguía yendo todos los días al panteón y ya nadie la quería acompañar. Entonces, en una ocasión que fue con una de mis tías, llegaron, eran las 12 del día, mi tía ya no quería acompañarla, dijo, ya es muy tarde para estar en el panteón, está muy solo. Mi mamá dijo, no, pues es que yo siempre vengo y no pasa nada, además no hay marihuanos ni nada de eso, ¿no? Que era lo que mi tía le temía. Entonces cuando ella va entrando al panteón, cerca de la sepultura de mi papá, en el tanque, ya ves que hay unos tanques así de agua, al lado del tanque, en una banqueta caliente, estaba una chava sentada. Entonces mi mamá puso a llenar su cubeta y le dijo, oye muchacha, le dijo, está muy caliente ahí, párate, te va a hacer daño, te va a salir almorrana, le dijo mi mamá, ¿no? Entonces la muchacha se empezó a reír y se la quedaba viendo y no decía nada. Y mi mamá insistente, ¿no? Como siempre, como si fuera su hija, le dijo, oye muchacha, te va a hacer daño, hija, levántate, está caliente el piso. Entonces la muchacha le habló y le dijo, no me voy a tardar, estoy esperando a un muchacho. Entonces mamá cerró la llave y le iba a decir que dónde estaba el muchacho, no, mamá le iba a sacar plática. Pero cuando volvió ya no la vio y alcanzó a ver su blusa que se metió en la sepultura. Entonces mi mamá, pues curiosidad, ¿no? O sea, ella les conoce a las señoras, la fue a seguir. Llegó a la esquina donde la chica había rolado y alcanzó a ver su blusa que se metió a una sepultura, una casita que estaba ahí de sepultura, como las que hacen grandes. Entonces cuando mi mamá se dio la vuelta, no había nadie en esa sepultura y estaba la foto de la chava con la ropa que ella traía ahí en la imagen de la tumba. Y a su lado estaba la de un varón, me imagino que su esposo o su pareja, con la que se supone que había fallecido, ¿no? Entonces mi mamá quiso regresar, pero ya no pudo caminar, se le entumieron las piernas, así como cuando se te sube el muerto, ¿no? Quiso gritarle a mi tía que estaba allá en el tanque, con las cosas, las flores y todo, pero no pudo hablar, se quedó así entumida y no pudo pararse, o sea, sentía como que le apretaban, ¿no? Las piernas y ella dice que en su mente comenzó a hacer una oración y a decir de que no quería asustarla, ni quería seguirla, ni quería juzgarla, simplemente que la que estaba cuidando, de que no le fuera a pasar nada y que la soltara y que la dejara y que respetaba, ¿no? Y si estaba en pena, pues que le pedía a Dios porque se la llevara y dejara de estar sufriendo. Entonces mamá mentalmente empecé a hacer oración y poco a poco fui sintiendo mi cuerpo caliente y suelto. Y ya cuando ya pude, lo que hice fue regresarme y ya ni hice lo que iba, o sea, agarré a tu tía y le dije, vámonos, y ya se salieron. Al poco tiempo iba a ser muertos, estas fechas de Todos Santos. Y ya mi mamá volvió a la sepultura, donde estaba ya la familia, en la mañana, y ya les contó, oigan, miren, esto me pasó y yo creo que su hija necesita una misa. Y entonces al parecer la gente le había dicho a mí, bueno, le había dicho a mi mamá, la señora, la mamá de la difunta, que varias personas ya lo habían visto. Entonces mi mamá dijo, eso es señal de que quiere una misa, de que su alma anda en pena, que no puede descansar. Y ya le pagaron misa, no sé qué, pero ya, esa fue la historia que mi mamá lo vivió y que le dejó una experiencia un poco paranormal del panteón, ¿no? Entonces ella ya no va y cuando va en los domingos y por la mañana y pues jamás de los jamás se la vas a hacer que vaya en mediodía. Pues bien amigos, así como
Acaban de escuchar pues este relato. Déjenme decirles que aún hay más, hay muchísimo más. Vuelvo a reiterar, esto sucedió aquí en el Panteón Domingo de Ramos, en Juchitán, Oaxaca. Para todos que los conocen, saben de que en México y los cementerios, pues lamentablemente los hacen como Dios les da a entender. Inclusive algunos hasta parece que ya hacen mansiones, casas, de todo esto, y pues sí, como que pues da cosa, ¿no? Imagínense, pues dices, no, es que pues no quiero, o les da miedo. Aquí en Juchitán, Oaxaca, vamos a entrar en contexto. En otras partes de la República Mexicana, pues es común que el día 1, o el día 1, el día 2 de noviembre, la gente va a visitar a sus fieles difuntos, a sus muertitos. Pero acá en Juchitán tenemos una tradición, una costumbre, que es cada Domingo de Ramos, donde nosotros vamos a visitar pues a nuestros fieles difuntos. ¿Por qué? No me pregunten, porque es algo que ya pues ha trascendido, ha sido de generación tras generación. Pero lo más curioso que en esas fechas de Domingo de Ramos, pues nunca se han visto apariciones, nunca se ha comentado que ha pasado algún suceso paranormal. Lo más curioso aquí es que es el día 1 o el día 2 de noviembre donde sí se han visto apariciones. Inclusive, te voy a contar, vamos a entrar a los relatos. Hace algunos años, estamos hablando hace 12, 13 años, aquí sucedió un suceso muy lamentable. En ese entonces, aquí en Juchitán, hubieron muchísimas muertes de personas que inclusive entraban a robar a las casas, a los domicilios, y los ejecutaban, ¿no? En este caso, fue ejecutada una chica de tan solo 23 años, soltera, sin novio, sin nadie. Era una chica pues que estaba estudiando la universidad, la carrera, y lamentablemente ese día ella se queda sola en su casa. Nadie se da cuenta que ella fue acribillada. Inclusive, vamos a dejarlo, se los dejo a su imaginación. Ultrajada, brutalmente. Llega la familia, cuando la encuentran en su dormitorio, apuñalada, ultrajada, y sabe Dios qué más cosas sucedió con esta chica. No, se los dejo a la imaginación, porque vuelvo a reiterar, no puedo, para que no nos vete Facebook. Y bueno, hay una creencia, no sé si nada más aquí en Juchitán o en toda la República Mexicana, que cuando es una persona pues señorita, por así decirlo, no, las visten de novias y así las entierran, ¿no? Entonces esta chica no fue la excepción. La vistieron de novia y la sepultaron aquí en el Panteón Domingo de Ramos. Muy pocos saben esta historia, por eso les estoy contando, porque a nosotros pues nos relató un familiar de esta chica. Vuelvo a reiterar, a mí me gusta omitir nombres porque no me gusta dar en controversias y sobre todo herir susceptibilidades. Entierran a esta chica, pero dicen que aquí es acostumbrado, la entierran, hacen hasta los 9 días, hacen rezos. Inclusive comentan de que en el trayecto de los 9 días, para finalizar, aquí se tiene la costumbre de levantar la cruz o levantar las flores de los 9 días, y posteriormente por la madrugada al día siguiente, 5 o 6 de la mañana, se disponen a llevar estas flores a la tumba pues del finado. Y en este caso así lo hicieron. Se fueron muy temprano,
familiares y algunos que otros vecinos que estuvieron, levantaron estas flores y se las llevaron al panteón. Dicen uno de ellos que al momento de estar, pues ahora sí, poniendo las flores, hablándole a su finado, a su difunto, dice que una persona le dio unas ganas inmensas de hacer pis, y aquí era un hombre. Aquí nosotros, pues a veces, en cualquier sepultura se quieren meter. Este señor dice que se adentra en una de las sepulturas y al momento de estar haciendo sus necesidades fisiológicas, sintió una brisa fría alrededor de su cuello, a lo que nosotros le llamamos a veces el famoso mal aire. Entonces dice de que se le erizó la piel y en ese momento él voltea. Dice que logra divisar, aquí son capillas grandes, no vayan a pensar que es algo pequeño, no, son capillas grandes. Hacen lugares muy grandes, inclusive hasta ya parecen casas, les digo, algunos hasta cuelgan sus hamacas adentro cuando van a visitar a sus muertos, pero en fin. Entonces él dice que al momento de voltear logra divisar que una persona vestida de blanco como novia había pasado. Entonces él en ese momento pensó de que era cualquier persona común y corriente. Dice, a lo mejor ni cuenta me di y viene con nosotros, ya pasaron, pero bueno, le dio pena, dice. Entonces se apuró. Cuando él iba saliendo, logra divisar a esa mujer vestida de novia. Y él se queda perplejo, y al momento de que se dio cuenta que estaba viendo a esta novia, dice que voltea esa persona y cuál es su sorpresa, que era la chica que habían enterrado hace 9 días. Entonces él dice que se le erizó la piel, se puso pálido y no sabía qué decir. Lo único que pudo hacer fue empezar a rezar y corrió rápidamente donde estaba toda la gente en la sepultura de esta chica y le dijeron que por favor, él dice, por favor, que me acaba de pasar. Entonces le comenta a los familiares y ellos dijeron, no, entonces aquí algo anda mal. ¿Anda mal? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar penando si todavía, pues, tiene 9 días apenas de haber fallecido? Entonces ellos se preocuparon, van a la iglesia y se lo comentan al padre. Entonces dice el padre, no, pues entonces tenemos que hacer unas oraciones, tenemos que hacer una misa. Le dice, pero ¿cómo? Si apenas tiene 9 días de haber fallecido, o sea, ¿cómo es posible? Bueno, hijos, lo que pasa es que pues esta persona no descansa. ¿Por qué? Porque fue una muerte violenta. Entonces por eso tenemos que darles luz. Entonces lo que hicieron ellos en su casa, hicieron una misa, invitaron a puros familiares para que según esto cesara y pudiera descansar su alma. Pero se dicen que hasta los 40 días ellos empiezan a recoger sus pasos, tienen 40 días para poder abandonar este plano terrenal. Pero ahí le va lo más raro. Ellos dicen que mucha gente, cuando iba a visitar a sus difuntos, lograban divisar entre las sepulturas a cualquier hora a este espectro, a esta novia, así la conocían. Pero déjenme decirles que no nada más este suceso ha pasado aquí en Juchitán. Hay muchísimos casos, ¿no? Inclusive, a veces, personas que ya han fallecido, nosotros soñamos con ellos, ¿no? Entonces como que dicen que algo anda mal, algo está pasando. Bueno, Soledad López habla y dice, se dice que a las 12 del día el diablo y los malos espíritus salen. Bueno, hay muchísimas creencias. Dicen que a las 12, otros dicen que entre 3 de la mañana, 3 de la tarde,
a la hora que según fallece Jesucristo, pero se dice que es la 9ª hora. En fin, ¿por qué suceden casos así? Lamentablemente nuestra Wisha no está con nosotros el día de hoy, como siempre brillando por su ausencia. Pues déjenme decirles que a veces implica mucho los trabajos que llegan a ser santeros, que llegan a ser brujos, que llegan a ser chamanes, hechiceros. Todo esto pues hace que sucedan estos casos paranormales. Entonces debemos de estar muy bien enfocados cuando nosotros vamos. Hemos tenido oportunidad de a veces ir al panteón. Tuvimos hace muchísimo tiempo de hacer un reto panteón que más tarde les voy a contar. Muchos ya saben que mucha gente me está pidiendo, vuélvelo a hacer, Regut. No, ahorita ya, como dice la del audio, ya le tenemos miedo no tanto a los muertos, le tenemos miedo a los vivos, a los marihuanos, a los asaltantes que andan entre las tumbas, inclusive a veces pues haciendo actividades indecentes. Vamos con los sueños que han tenido muchísimas personas. Hace mucho tiempo, un vecino de nosotros, lamentablemente fallece su esposa. Entonces él, vuelvo a reiterar, aquí en el Istmo de Tehuantepec la gente es muy dada a todas las creencias y a todas las cuestiones fúnebres, ¿no? Que hacerle su rosario, que hacerle sus rezos, sus 9 días, sus 40 días, todo lo que conlleva a un acto fúnebre. Este señor, cuando fallece su esposa, van y la entierran en el Panteón Domingo de Ramos. Vuelvo a reiterarse el panteón, por decir, el segundo panteón más viejo, porque antes había otro panteón que está ubicado en la 6ª sección, que se le conoce como Panteón Viejo. No recuerdo el nombre de ese panteón, pero sí se le conoce como Panteón Viejo, que ahorita hay casas. Ese panteón lo tumbaron, inclusive algunos removieron tumbas para poder pues vivir ahí, ¿no? Porque sí es un cementerio, inclusive hay una iglesia vieja, en la fachada de una iglesia donde pues ahorita hay personas que lo consideran como patrimonio de la humanidad. Entonces hay personas que están rescatando este famoso Panteón Viejo, y hay algunas que otras lápidas. Inclusive, usted no me va a dejar mentir, en la 9ª sección Cheguigo, en la entrada está la iglesia más grande, y ahí también hay algunas lápidas de algunos parte de algún cementerio que hubo en esa parte, y sí, de verdad te dan muchísimas ñañaras. Pero bueno, regresando al tema, este señor empieza a hacer todo, y cierta noche él le comenta a sus familiares que tuvo como que un sueño o una premonición. Dice él que estaba durmiendo cuando a los pies de su cama se le presenta su esposa, la finada, y le dice: mi amor, fíjate que tengo mucho frío, estoy sola donde tú me has ido a dejar, inclusive no puedo descansar en paz. Y él le contesta en el sueño: pero mi amor, pero si tú estás muerta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy soñando contigo? Se supone que yo ya he cumplido con todo. Te he hecho rezos, te he hecho todo relacionado pues a tu entierro. ¿Qué es lo que sucede? Dice que le contesta. Pero lo más raro es que cuando él la estaba soñando, dice que vio que sus manos, su cara, estaba como que arrugada, así como cuando nos metemos nosotros a bañar en una alberca o vamos a algún balneario, estamos mucho tiempo en agua y se nos empieza a arrugar la piel. Entonces le dice: ¿qué te pasa, mi vida? ¿Por qué tienes ese aspecto? Tengo mucho frío, tengo miedo, estoy sola, ayúdame por favor. Entonces él dice que despierta en ese momento y le cuenta a su mamá, le cuenta a su suegra lo que había ocurrido. Y como eran personas de aquellas épocas, dice: te vino a avisar que algo anda mal donde la enterraste.
Así es que, pues vamos a pedirle a la autoridad, al presidente municipal, que nos dé chance de exhumar el cuerpo para ver qué es lo que está pasando. Y así lo hicieron. Se trasladan al Panteón Domingo de Ramos y empiezan a escarbar. Al momento de estar escarbando, de llegar al féretro donde estaba, dicen que empezó a brotar el agua, empezó a subir el agua. Y entonces ahí es donde él dijo, esto es lo que ella me estaba avisando. Y sí, efectivamente, cuando ellos llegan, abren el féretro, la mujer estaba en el agua, como que ahí estaba brotando el agua. Inclusive se rumoraba y decía que por ahí pasaba un canal, que el agua del canal era lo que le estaba afectando, según en aquella época, así argumentaban. Pero a veces sabemos de que encontramos venas de agua cuando escarbamos, y esto fue lo que sucedió. Pero imagínense, aún después de muerta, tuvo la oportunidad de visitarlo en sueño y decirle a su esposo lo que le estaba sucediendo. Son cosas que de verdad no nos imaginamos, no le encontramos una explicación común, una explicación lógica a todo esto. Lamentablemente son sucesos que nos han marcado y han pasado. Tú sabes acerca del Panteón de Belén, que es un panteón ya de muchísimo tiempo, y ya sabes, algunos ya conocen la famosa historia del niño Nachito, que hasta hoy en día es algo curioso y ha traído mucha afluencia de personas, muchos visitantes. Según esta historia, esta leyenda, así lo podemos manejar, que Nachito era un niño pequeño que le tenía muchísimo miedo a la oscuridad. Era tanto el miedo que una noche, cuenta la leyenda, que su mamá lo manda a dormir solo y lo deja. Y la mamá deja durmiendo solo a Nachito, se va la luz, pero la mamá le agarró el sueño, según es lo que cuentan. Valga la redundancia, no se dio cuenta de que se había ido la luz, y el Nachito pues no podía dormir, y al no ver nada, estaba en completa oscuridad, y gritaba, y mamá no escuchaba el llanto de Nachito. Nachito sufre un infarto y fallece. Al día siguiente se da cuenta la mamá que Nachito había fallecido. No, era tanto el pavor, el terror que tenía Nachito a la oscuridad, que pues entierran al niño en este famoso Panteón de Belén. Y ahí es donde empieza la leyenda de Nachito. No, ahí es donde comienza la magia, el misticismo. Según cuentan, de que unos días después, dijo el panteonero que veía que de esa tumba salía un niño. Se sentaba en la tumba y se ponía a llorar, y decía que tenía miedo a la oscuridad. Entonces, él comenta a su mamá, y lo que hacen, sí, dice, es que cuando mi hijo vivía le tenía un terror, tenía un pánico a la oscuridad. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Exhumaron el cuerpo y lógicamente lo pusieron al ras de tierra, la lápida, encima de la lápida, y pusieron su féretro de Nachito. Y según cuenta la leyenda, que todas las noches Nachito salía, inclusive dejaban una vela, un candelabro, para que alumbrara el lugar donde Nachito yacía. Pero lo que cuentan es de que Nachito todas las noches salía de su ataúd para deambular. Y así la gente, inclusive durante el día, durante la tarde, durante la noche, cuando iban al panteón, lograban ver a este niño deambulando y dando vueltas en el cementerio. Entonces, ¿qué es donde nace la leyenda? Que se dice que cuando tú vas a visitar a Nachito debes de llevarle de regalo un juguete. Si no, este niño puede seguirte, puede hacerte bromas, y es por eso que hoy en día se ha vuelto una de las atracciones más importantes de aquel estado, donde mucha gente va a este panteón, lleva juguetes, inclusive le hacen plegarias a Nachito. Hasta hoy en día se rumora
Y se argumenta de que Nachito sigue saliendo, inclusive a veces los veladores ven jugar a Nachito con los juguetes que se les deja. O a veces, en ciertas ocasiones, los juguetes desaparecen y aparecen en otro lado. ¿Será cierto? Solamente usted tiene la opinión, tiene esa respuesta. Bien, vamos a leer mensajes. Dice Gerardo Guzmán, dice: el ingreso a los panteones son de mucho cuidado, se solicita permiso a ciertas deidades y al más viejo sepultado. Tener acceso por puertas secundarias, no procurar llevar alhajas, entre otras tantas restricciones para evitar que se peguen difuntos. Efectivamente, mi estimado Gerardo, acabas de tocar un tema muy importante. En algunos panteones hay personas que se meten a hacer desmanes. ¿A qué me refiero? Se meten a hacer actos inmorales. Nunca falta la persona que dice: mi amor, es que yo quiero tener algo más de adrenalina. ¿Por qué no vamos al panteón y hacemos el amor? Estos casos son muy comentados en redes sociales, inclusive en programas de televisión han sacado acerca de todo esto. La historia que te voy a contar es algo que de verdad te va a dejar atónito. Te va a dejar sin palabras, va a decir: Regu, ¿dónde lo sacaste? Esto tiene años que lo contaron, tiene muchísimos años, cuando recién iniciábamos Enigmas de Ultratumba, que hasta apenas hace unos días recordé esta historia, porque algunas las tengo apuntadas. Esto sucedió hace mucho tiempo, para ser exactos, en la década de los 80s. En aquellos años, si usted se da cuenta, los chicos de secundaria los veíamos grandísimos, eran muchachos. Inclusive en la década de los 80, una persona de 30 años se veía como una de 40, como de 45. Inclusive nuestros papás, yo recuerdo, oye, mi papá ya muy grande, y hoy en día los chicos parecen que están en secundaria, parece que se escaparon del kinder, están chaparritos. En fin, ha cambiado todo. Pero en aquellos años, algunas personas querían probar algo más allá de lo común. Estos chicos eran muchachos de una secundaria que estaba cerca de un cementerio. Eso fue en la ciudad de Oaxaca. Lo que nos comentó en aquellos años esta persona que nos envió, nos narró esta situación, dicen de que estos chicos eran los más insoportables del salón, los que siempre querían hacer retos, querían estar, pues ahora sí, en libre albedrío, ¿no? Los maestros les llamaban la atención, pero ellos no entendían, inclusive sus papás ya no sabían qué hacer con ellos. Eran muchachos muy problemáticos. Esta chica le dice al muchacho: ¿sabes qué, mi amor? Quiero llevar la relación a un punto más allá. Ya eran personas y chavos realmente con actividad sexual, valga la redundancia, activa. Y le dijo: ok, ¿qué sugieres? En un carro, detrás de la barda de la escuela. No, dice, quiero algo más atrevido y espero que me puedas cumplir. Dice el chico: ok, pues voy a tratar de que esté dentro de mis posibilidades de cumplir lo que tú me estás pidiendo. Y pues bueno, órale, vamos. Dice: ¿sabes qué? Quiero tener, saliendo de la escuela, relaciones contigo, pero en el cementerio. Y él se queda: ¿qué onda, no? ¿Qué es lo que me estás pidiendo? ¿Estás segura? Sí. Quiero demostrarte que tanto te amo, y lo quiero hacer en una lápida. En aquella época había mucha gente que hacía mausoleos, bóvedas, inclusive las lápidas eran de mármol, ¿no? Que actualmente ahorita es muy difícil por lo caro que está hacer alguna lápida. Inclusive el más económico, estamos hablando que son de 13,000, 20,000, hasta llegan a costar hasta 60, 70,000 pesos.
Entonces ellos se van saliendo de la secundaria. En aquellos años yo recuerdo en la secundaria te sacaban a las 3 de la tarde. Y ya era tarde, ¿no? Porque ahorita salen entre la 1:30, 2 de la tarde máximo. Pero en aquella época las secundarias cortaban clases a las 3 de la tarde. Entrabas a las 7 y salías hasta las 3 de la tarde. Entonces estos muchachos se van. Pero yo siempre he dicho, es un lugar, un camposanto. Como bien lo acaba de decir nuestro amigo Gerardo Guzmán, debemos de pedir permiso y no hacer cosas que no nos competen. Es un lugar de descanso donde las almas apenas empiezan a desprenderse de su cuerpo, dependiendo de los sucesos mortales que hayan tenido. Entonces ellos les vale gorro, pero el muchacho sí, con un poco de recelo, con un poco de miedo, les oyes, ¿estás bien? Mejor vámonos. No, me da miedo. ¿Qué tan miedoso eres que no puedes? Sí, pero no manches, a mí mi madre me ha enseñado que hay que respetar a los muertos. Y le dice, no seas miedoso, no te va a pasar nada. ¿O eres collón, eres gallina? No, claro que no soy, pero bueno, está bien. Entonces, lamentablemente, se fueron a meter a una lápida donde era una mujer que había fallecido de una manera trágica y sobre todo, como ya te decía desde el inicio, habían entierros de brujería en esa lápida y ellos pues no sabían dónde se estaban metiendo. Entonces ellos conjugaron este acto sexual, hicieron lo que quisieron, pero el chico como que sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Y le dice a la chica, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No sé, dice, siento que alguien nos queda viendo. Y le dice ella, estás loco, no hay nadie. Si nosotros checamos, ya viste que no hay nadie, pero es excitante y fascinante estar así. ¿Sabes qué? No, mejor vístete ya, vámonos. Pero ¿por qué no seas miedoso? No te va a pasar nada. Hay que tener respeto, y nosotros ya faltamos el respeto a esta persona. Cuando él dice que levanta su cara y en la lápida vio la silueta de una mujer, su cara con ojeras muy penetrantes y una piel muy pálida, así lo describió él. Él dice que quiso gritar y lo único que hizo fue salir corriendo, y conforme iba corriendo se iba a poner la camisa, el pantalón, y dejó a la chica ahí. La esperó fuera del cementerio y le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué saliste? Eres un estúpido. Le empezó a insultar. ¿Por qué me dejaste sola? ¿Es que no viste a esa persona que estaba ahí parada? Le dice, no, yo no vi a nadie, estás loco. En serio, era una mujer. Yo la vi, por eso te estoy diciendo, me espantó. Y yo salí corriendo, de verdad. Y además, mira, te lo cuento y mira cómo me pongo. Efectivamente, hay que pedir permiso y sobre todo nunca faltar el respeto en un camposanto. En un lugar donde alguna persona ya yace. ¿Qué es lo que sucede? Conforme pasa el tiempo, el chico se empieza a enfermar. Eso es lo que va. Él pisó, hagan de cuenta como tú vas en la calle, no te das cuenta, pisas un chicle y te lo llevas sin darte cuenta. Llegas a tu casa cuando te das cuenta, ching, me trajo un chicle. Es lo que sucede en el ambiente espiritual. Este chico, sin querer, atrajo la energía. ¿Por qué? Porque se espantó. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba haciendo mal, pero aún así se dejó llevar por esta chica. Lamentablemente, él se llevó a este espectro, porque así le podemos decir, se la lleva. Aquí en Juchitán nosotros le llamamos ese famoso chiviguilla, que le decimos, ese nombre que es cuando tú te espantas y no hablas, te empiezas a secar, te empiezas a chupar,
Y es lo que le pasó a este chico. Conforme iba pasando los días, su mamá le dice: ¿qué tienes? ¿Estás bien? ¿Estás pálido? ¿Casi no comes? Lógicamente, pues él no dijo nada, ¿no? Dijo... Imagínense que le dijera a su mamá: ¿sabes qué? No, pues es que fui a hacer actos inmorales al panteón. Imagínense la tunda que iba a recibir. Entonces el chico iba a la escuela, pero cada vez del susto se iba secando. Pero ahí te va lo peor. Él decía, antes de fallecer, porque falleció, antes de morir, decía él que veía a esa chica que él había visto en el panteón, que lo andaba siguiendo. Inclusive su mamá contó después a esta persona que nos narró la historia, dice que a veces él pegaba gritos en la noche cuando dormía, porque decía de que este fantasma llegaba y tenía relaciones sexuales con él, lo que nosotros llamamos como incubo o sucubo, que después hablaremos de esas historias que, verdad, están buenas. Entonces decía el chavo, se lo comenta a su mamá, que todas las noches llegaba este ente y tenía relaciones sexuales con él, y amanecía con morados. Y ahí les va: estos morados que él tenía en la piel, en los brazos, en el cuerpo, llegaban, lo tocaban y no le dolía, como que eran chupetones, y más bien eran los chupetones que en el sueño este ente le provocaba a este muchacho. ¿Qué pasó? Ya demasiado tarde, el chico le dice a su mamá: mamá, ya no puedo con esto, te tengo que contar algo que yo hice y no debía haber hecho, pero me ganó. Ya la mamá, muy preocupada, le dice: mi hijo, me preocupas, ¿qué es lo que te sucede? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué no comes? ¿Por qué gritas? ¿Por qué lloras en la noche? Y mira esos morados, tú mismo te los provocas, ¿o qué es lo que sucede, mi hijo? Mamá, es que hace algunos días cometí la estupidez de ir con mi novio al panteón y tener relaciones en una lápida. Y la mamá le dice: ¿estás estúpido? ¿Qué? ¿Sabes bien que has profanado la tumba de alguien que descansa ahí? Ahora esto es lo que te está sucediendo. Ahora entiendo el por qué los gritos, por qué los moretones, por qué esto. Pero lamentablemente el chico ya había bajado de peso, se estaba consumiendo en vida, y lo llevan con una especialista en todo esto. Llegan y le empieza a decir: ok, le ramea, empieza a hacer sus brebajes y todo, y le dice: ¿sabes qué, amiga? No puedo hacer nada por él. Y le dice: ¿pero por qué? Si tú eres la mejor de aquí de la región, ¿por qué no puedes hacer algo por mi hijo? Tu hijo ya fue sellado. ¿Cómo les? ¿Sí? Aparte de que él trae pegado a este ente en su espalda, donde él estuvo teniendo relaciones, lamentablemente él, sin darse cuenta, tocó un entierro, un trabajo que había ahí, y es un trabajo de muerte, y lamentablemente yo no puedo hacer más. Aunque tú lo lleves donde tú quieras, ya no se puede hacer nada por él. Entonces la mamá se preocupa y le dice: entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir con el cura? ¿Tengo que...? Vayas donde vayas, tu hijo ha sido reclamado. ¿Por qué? Porque dañó y aparte tocó ese trabajo que no debería haber hecho. Lamentablemente el chico fallece a los 5 días, es lo que nos cuentan. Y por eso, hasta hoy en día, siempre yo te invito a que tú, a tu hijo, a tu hija, si ya están en la etapa de la adolescencia, les pidas no hacer este tipo de situaciones. Vuelvo a reiterar, nosotros no sabemos qué trabajos hayan hecho en ese lugar. Inclusive hay muchas personas que hacen amarres. A mí me tocó hace el año pasado, cuando mi papá fallece,
Lo voy a contar porque fue algo que a mí me sucedió. Lamentablemente la persona gandaya nos robó parte de la sepultura de mi papá, y aquí nuestras autoridades pues empezaron a vender las lápidas, empezaron a vender terrenos. ¿Por qué? Porque dicen de que hay personas que no llegan a visitar a sus muertitos, entonces los dan por perdidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Pues revenden los lugares. Pero antes de que ella revendiera este lugar, nosotros ya habíamos enterrado a mi papá, ya lo habíamos enterrado, y le dije a mi mamá: mira, está creciendo un monte, voy a cortar eso. Inclusive fui con mi hijo, igual me acompañó, y al momento yo de estar macheteando, le pegué como que alguna parte hueca. Entonces, y le dije: aquí hay algo. Y me dice mi mamá: ten cuidado, por favor. Y me dijo: papá, ten cuidado. Sí. Voy escarbando bien, y ahí tenía yo un amarre de una persona. Era un amarre para estar con esa persona. Lógicamente traía una carta, traía la foto de este cuate y traía una prenda íntima enrollada y con un texto, ¿no?, que voy a omitir el nombre, pero donde decía que le pertenecía y que él y ella iban a estar juntos para toda la vida. Entonces yo lo que hice fue desamarrar, quitar, quemar, y así hasta hoy en día ya no sé qué es lo que sucedió, si le hizo efecto a este chavo o no, pero les digo, todo esto hemos encontrado. Inclusive en los panteones hacen trabajos de misa negra, hacen cosas turbias que no debería de hacer, ¿no? Inclusive hay creencias de personas que van a escarbar y sacan huesos de personas ya afinadas, y con esto hacen un brebaje, y es donde empiezan a trabajar a la gente para que tenga más poderío, tenga más fuerza su encantamiento o el elixir inclusive que van a tomar o van a estar preparando. Por eso siempre he dicho, hay que tener muchísimo cuidado, inclusive hasta de nuestra propia familia, porque hay personas que se dedican, que son nuestros familiares y nos quieren ver en la pobreza, nos quieren ver en la miseria, nos quieren ver todo inútiles. Inclusive hay personas que hacen trabajos de magia negra en el panteón, los famosos entierros. Inclusive piden que algún muerto se te pegue en tu espalda, y por eso a veces sentimos días cansadísimos. Si a veces nos pasa de que tenemos tanta vitalidad y de repente nos sentimos muy cansados, es porque nos están robando este tipo de energías. Lamentablemente, vuelvo a reiterar, la Ouija no está conmigo el día de hoy, sino ella nos explicara acerca de todo esto, estas energías que de verdad se mueven muy fuerte en ese plano terrenal. Las 9 de la noche. Ay, ay, ay. Vamos con más relatos de panteones. Hace algunos años fallece un chico. Este chico tenía una amistad muy, muy, muy fuerte con un maestro. Eran muy amigos, inclusive de parranda y todo. Pero ahí les va. Cuando tú tienes un amigo, no íntimo, un amigo, aquellos que por los cuales dices tú, me voy a rajar, voy a dar la vida por mi cuate, te aprecias mucho, fallecen y no vas a su funeral, no vas a su entierro, son cosas que te pueden perturbar hasta cierta parte de tu vida. Esta historia no es la excepción. Este chico fallece
de manera trágica en un accidente. Pasan los días, lo entierran. Inclusive fueron sucesos que de verdad dices, no es posible. Este chico, estoy hablando de Juchitán, Oaxaca. Este chico fallece en un accidente automovilístico. Ahí te va, porque sí es algo verídico que a mí cuando me lo contaron, me quedé. Y sí es cierto. Porque la persona con la que comprobé ya falleció, pero antes de fallecer me dijo lo mismo. Entonces sí es verídico. Ese cuate fallece, pero desde el momento que fallece empiezan a suceder los casos paranormales. El por qué ahí te va. Cuando este chavo estaba siendo velado en su casa, que algunos de los vecinos ya sabían que él se había accidentado, él se accidentó en la madrugada, tardaron para traer el cuerpo, pero como al mediodía, exactamente, o antes del mediodía, pues ya estaba postrado en su casa. Y un vecino dice de que lejos, él ya sabía que había fallecido este cuate. Pero a veces andamos tan atareados, andamos en otras cosas que no tenemos cabeza y andamos papaloteando moscas, o papando moscas, como vulgarmente se le dice, que también ya falleció ese señor. Y dice que él iba rumbo a su trabajo cuando se topa a este finado. Dice que él iba caminando y este chico siempre utilizaba camisas de manga larga. Se las iba remangando y lo saluda. Buenos días, está Miguel, por así decirlo. Buenos días, hijo. ¿Qué tal? Buen día. Sí, hasta luego. No reaccionó, no carburó en ese momento. Cuando ya va como unos 5 o 10 metros, se queda parado y se persinó. No dijo una grosería, pero si este güey ya murió, este chavo acaba de fallecer. Entonces cuando volteó inmediatamente, fueron segundos, cuando voltea, ni sus luces del chavo. Desde ahí ya había cuestiones paranormales, ya empezaba a suceder casos paranormales. Eso fue uno. Pasaron los días y este maestro, que era amiguísimo del finado, no fue al velorio, no fue al entierro, pero eran tan amigos, eran buenísima onda los dos. Ya el maestro era mayor, él era un chico de apenas unos 20 años, que por cierto dicen que fue muy noviero, que todo, hasta eso, charada. Se le juntaron todas las novias el día que lo estaban velando, pero por respeto pues no hicieron show, ¿no? Se mantuvieron al margen. Pasan los días y dice este maestro que lo soñaba mucho, donde le reprochaba a este chico por qué no había ido a despedirse, por qué no le fue a dar el último adiós, si eran tan amigos, por qué le hizo eso. Entonces este maestro pues se empezó a espantar y decía él que inclusive en la escuela donde él trabajaba, él tenía una sobrina que llevaba mucho a la escuela. Entonces ahí fue donde se hizo amiguísimo de este director. Y decía el maestro que aún dentro de la escuela lograba ver a este muchacho. Y fue tanto el miedo que él tuvo que ir con un curandero de su pueblo, de Unión Hidalgo. Le echaron las cartas y le dijo: ¿sabes qué? Es que tú prometiste algo a este chico antes de que él falleciera, y como no te despediste de él, no fuiste, supiste que falleció, pero no tuviste el valor de ir a verlo, entonces él está reclamando eso.
Y el maestro dice, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, aquí hay algo muy importante que tienes que hacer. Vas a ir al panteón, al cementerio, a su tumba donde él está. Vas a pedirle perdón. Le vas a llevar unas cosas, no recuerdo qué era lo que le había llevado, pero vas a saltar en forma de cruz para que así él te pueda perdonar, pueda descansar y tú lo dejes de ver porque tú ya no puedes con esto. Y le dice, sí, dice, ya no sé qué voy a hacer, ya tengo miedo, no duermo, lo veo a cada rato, de verdad ya no sé qué voy a hacer. Entonces le dice, tienes que hacerlo ya, porque si no va a reclamar algo y ya no vas a poder. Entonces él va, le comunica a la mamá del chico, al su papá del chico, le dan la anuencia y van al panteón. Y él empieza a hacer este rito de purificación, de perdón, de despojo, para que el alma de este chico pudiera descansar y no lo estuviera molestando. Pero imagínense a qué grado tenemos que ir al panteón. Inclusive a mí dice, la energía necro es muy fuerte, sí, efectivamente, pero todos los que no saben qué es necro, la energía de los muertos, sí, la energía negra, esa energía de hechicería que es muy fuerte, pero lógicamente hay una película que a lo mejor muchos de ustedes ya la han visto. Se llama 13 Fantasmas. Si no la has visto, te la recomiendo que veas. Es el famoso tarot, pero negro. Que de verdad, la energía de estos muertos hacen girar una máquina compuesta por Basilio. Basilio es una persona, era como que un monje, era un científico que hizo este tipo de máquina infernal para que así pudiera traer toda la energía de estos muertos y darle vida y poder adivinar el futuro, poder ver muchísimas cosas. Entonces te recomiendo que la veas, se llama 13 Fantasmas. Habla acerca de esta energía. Es una energía muy mala, muy pesada, que no muchos pueden dominar esto. Únicamente lo dominan los satanistas, ¿sí? Porque inclusive a veces los brujos no se atreven a meterse con estas cosas porque sí es algo muy pesado, muy fuerte. Vuelvo a reiterar, las historias de los panteones llegan muy fuerte. Ahora que ya conoces parte de, yo te invito cada vez que vayas a un cementerio, ves a visitar la tumba de algún ser querido, antes de pasar por las demás sepulturas, debes de pedir permiso. Muchos cometen la tontería de pasar como Juan por su casa. Recuerden, es casa de ellos, es un lugar donde descansan ya, entre comillas. Entonces, ponte una más, tú estás afuera de tu casa, en tu banqueta estás sentado, y de repente pasa una persona sin saludarte, sin decir con permiso. Está pisando un lugar que te pertenece o valga, o podemos decir que tú cuidas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Te molestas. Es lo mismo que tenemos que hacer en los panteones. Al momento de entrar es pedir permiso. No te estoy diciendo que lo grites, ¿verdad? En tu choya, en tu mente, buenos días, con permiso, hasta el lugar donde llegues. La Biblia habla acerca de este tipo de hechicerías que hay. Inclusive, la misma Biblia dice que aquella persona que cree en Cristo, no se habla de religión, aclaro. Hay católicos que creen en Cristo, que creen en Jesús,
hay bautistas que creen en Jesús y otras religiones que creen únicamente en Jesús. No me estoy hablando de religión. Dice que aún después de muerto, aquella persona que haya creído en Jesús, ni sus huesos serán quebrantados, ni tocados, ni podrán trabajarlos. ¿A qué me refiero? Eso es muy cierto. Esto tuve la oportunidad de platicar con un satanista y me dijo, efectivamente, Regu, nosotros, aquella persona que ha muerto por la sangre de Cristo, ha creído en Cristo, no podemos tocar sus huesos. Inclusive, fíjate, dice, ¿a qué grado llega? De que si la persona está en medio, fue el que cree en Cristo, murió en Cristo, a los de al lado no los podemos tocar ni trabajar. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que es como que es algo que irradia, dice, y recorre hasta ciertas sepulturas. Su fe de él protege a los demás cuerpos. Entonces no podemos trabajar los demás cuerpos. ¿Por qué? Porque está este cuate ahí. Entonces es bíblico y ellos mismos lo dicen, no podemos tocar a esa persona porque está bien protegida desde lo alto. Y la misma Biblia dice que inclusive en el gran juicio final los muertos se levantarán. Ahí es donde viene otro choque en cuanto a muchos que dicen, no güey, pero es mejor incinerarlos. La Biblia no habla acerca de incineración, habla acerca de personas que han sido enterradas. Polvo eres, sin polvo te convertirás. Entonces ahí es donde dicen la resurrección de los muertos. Aquellos que fueron enterrados dicen que se levantarán, pero los que fueron incinerados, ¿cómo? Si ya no tienen osamentas, ya no tienen eso. Entonces es un tema muy contradictorio. Lógicamente viene a la par a hablar acerca de esto de los cementerios. Bueno, la otra historia que te voy a contar es algo hasta cierto punto triste. Cuando una persona ama demasiado a alguien, inclusive se juran amor hasta después de la muerte. Esta es la historia de Víctor. Víctor era un chico muy trabajador. Él, por desgracia, yo siento que muchos hemos tenido o hemos pasado por algo donde decimos, ponemos los ojos en alguna chica que tal vez, entre comillas, no está al alcance de nosotros. ¿Por qué? Porque a veces es una chica adinerada y lamentablemente las clases sociales vienen a corromper todo esto, pero a veces el amor es más puro y más fuerte. Él dice que se enamora de Azucena. Víctor conoce a Azucena en la preparatoria. Dice que era una chica muy bonita, muy guapa, pero lamentablemente tenía un papá que era rico y entonces odiaba a los de las clases más bajas que él. Víctor cae profundamente enamorado de ella, de Azucena. Entonces empiezan a tener un romanticismo, pero ahí le va lo peor. El papá se entera de que Víctor estaba cortejando a su hija y llegó un día que el papá dice a Azucena, ¿sabes qué? Yo te estoy mandando a estudiar, ¿sí? No tienes por qué andar con esta persona, es un pordiosero, es un muerto de hambre. Según tú quieres andar con él, ¿qué te puede ofrecer? Ahorita estás chica, más tarde tienes que buscar a alguien de tu estatus, de tu clase social. Ellos se separan en esa época de la preparatoria. Pero ¿qué es lo que sucede? Pasa el tiempo, pero ese amor, Víctor, según comenta, seguía amando a esta niña, Azucena. Tenía oportunidades con otras chicas,
Pues él dijo, no, o sea, fue tanto el clic, dijera Drácula, que hicieron, que él estaba profundamente enamorada. Y le dijo, tarde o temprano, algún día estaremos juntos. Y la chica le correspondía el amor a Víctor. Dijo, sí, Víctor, algún día, cuando yo ya haya terminado mi carrera, yo ya pueda, me casaré contigo. Entonces esto se le quedó muy grabado a Víctor en su memoria. Pasan los años, Víctor no puede terminar la carrera porque era una persona de escasos recursos, pero Azucena sí. Azucena estudió en el mejor colegio, en la mejor universidad, y terminó sus estudios, se graduó. Por azares del destino, logra contactar a Víctor. Y Víctor le dice, Azucena, qué guapa estás. Víctor, yo te prometí que nos íbamos a casar y eso es lo que vamos a hacer. Le dice, pero mi papá no está a favor de esto. Entonces, ¿qué te parece si nos casamos a escondidas? Pero no habrá problema, le dice Víctor, yo no tengo dinero, apenas estoy trabajando, no te preocupes, yo ya trabajo, ya esto y al otro. Se casan a escondidas. Cuando el papá se entera de esta situación, no soporta, le da una rabia, y lejos de poder hacerle algún daño a Víctor, se lo hace a su hija. Le termina quitando la vida con una pistola, y aquí es donde comienza lo más triste. Él entierra a su hija, pero como era una persona adinerada, lamentablemente las autoridades dejaron impune ese crimen. Y el chico quiso ir al velorio, quiso ir a su entierro, pues lógicamente le negaron todo, pero lo que no le pudieron negar fue la entrada al panteón. Por otro lado, desde muy lejos él estaba viendo dónde estaban sepultando los restos de Azucena. ¿Y qué es lo que pasa? Él espera, aguarda que todos se vayan, y él por la noche logra entrar a este cementerio y llega a postrarse y a llorar amargamente sobre la tumba de Azucena. Lo que cuentan es de que él era tanto su amor hacia ella que todas las noches lloraba. Todas las noches, inclusive le reprochaba a Dios por qué había permitido que el papá le quitase la vida a su propia hija. Conforme iba pasando el tiempo, decían las personas encargadas del cementerio que por las noches veían deambular al espíritu de Azucena con una mirada triste. Inclusive decían que en sus manos llevaba una vela, pero apagada, que andaba deambulando por todo el cementerio lamentándose no haber concretado el amor con su prometido Víctor. Él, una noche, de tanto llorar, le dice, logra soñar a esta chica, y ella le pide de favor que deje de llorar porque con su llanto ella no puede descansar. Pero ella le hizo el juramento que aún después de la muerte ellos se iban a amar intensamente. Y claro que sucedió lo inexplicable. Víctor trataba de poder querer contactar con ella, y hasta cierto punto logró juntar un dinero e ir con una medium para poder estar o escuchar por lo menos la voz de su amada, según él, lo que él pensaba. Al momento que él contacta con la medium hace este trabajo y efectivamente aparece el espíritu
de Azucena y le dice: Víctor, yo te seguiré amando a pesar del tiempo. Quiero que por favor dejes de llorar, porque yo te estaré esperando toda la vida, inclusive aún después de la muerte. Esto pues hizo que Víctor se sintiera, en vez de sentirse un poco más alegre, un poco más tranquilo, hizo que se conmoviera más y optó por envenenarse. Optó por quitarse la vida al no poder estar cerca de su amada. Lo que cuentan hoy en día es de que aún después de ya haber muerto los dos, dicen los veladores de este camposanto que logran divisar a lo lejos que de la tumba de Azucena sale su espíritu y se va a encontrar con Víctor a su próxima tumba. Esto sucede en un panteón de la ciudad de Guadalajara. No recuerdo el nombre del panteón, pues ustedes lo pueden investigar. Y hasta hoy en día suceden estos casos paranormales en este famoso cementerio de Guadalajara. Ahora sí, hay un caso aquí en Juchitán que no me atrevo a decir el nombre porque no me quiero meter en problemas en primera. Hace unos años, esto me lo contó un amigo, lamentablemente a uno de nuestros grandes amigos de aquellos, estoy hablando como por el 2008, 2009, fallece un gran amigo de nosotros. Se hacen todos los procesos funerarios. Vuelvo a reiterar, él pertenecía a la religión católica. Rezos, misas, 40 días, cabo de año, inclusive hasta los 7 años igual, le hacen su misa de 7 años. Pero es algo que no logramos entender hasta hoy en día. Ese cuate fallece y lo más raro es que dicen que en la tumba donde él está enterrado se escucha música. Entonces como que nos quedamos a ver, ¿qué onda, no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y me dicen que hasta así por las tardes, inclusive cuando es cerca el mes de Todo Santo, dicen que lo ven a él deambular cerca de su tumba. Inclusive lo han visto sentado frente a su tumba. Esto nos lo contó un familiar de él, que cierto día, dice, muy temprana hora, aquí en Juchitán sabemos que los panteones, para que tú entres en la primera etapa, por así decirlo, están muchas tumbas pegadas, ¿no? Inclusive están en desnivel, otras más chicas, otras más altas. Y bueno, entonces dice que su tío, porque era su tío el que nos contó, imagínense, lleva cuántos años, como el 2008, 2009, por ahí fue que él falleció. Hasta hoy en día lo han visto. Dice de que esa noche, bueno, ese día, el señor iba muy temprano en domingo a dejarle flores a la tumba de su sobrino. Dice, cuando él iba, uno, lógicamente, él ya era una persona mayor, una persona adulta, y lógicamente cuando tú vas al panteón vas viendo hacia el piso para no tropezarte, porque vuelvo a reiterar, hay tumbas que están en desnivel, otras que ya están muy feas, hay mucha tierra, mucho lodo, y pues como que a veces hasta lo piensas para ir porque te puedes dar un santo ranazo y te vas a lastimar. Entonces dice que cuando él iba ya unos cuantos escasos metros, dice que escuchó como que un lamento, pero se le hizo raro porque ese lamento
tenía la voz de su sobrino ya fallecido hace mucho tiempo. Y dice, ay, nana, vida, dice el señor. Chinga ya, pues, zapoteco. ¿Qué es eso, no? ¿O quién es? Y dice que se le erizó la piel cuando él levanta su cara. Vio con sus propios ojos que su sobrino, que había fallecido hace muchísimo tiempo, lo ve parado afuera de su capilla, de su mausoleo, como le quieras decir, o de su lápida. Pues dice que lo ve claramente, inclusive con la ropa que él fue velado y fue enterrado. Y dice que se le erizó la piel, pero como dice un dicho, ¿cómo es que la curiosidad mató al gato? Pues dijera el otro, pero el gato murió feliz. Entonces él apresura sus pasos para llegar a donde estaba su tumba. Y dice que claramente ve cómo él entra a esa tumba, a esa casita, porque se forma casita, entra, atraviesa la puerta y desaparece. Ay, no se los cuento y ay, siento bien raro. Y entonces dice que cuando él abre la puerta, estaba la foto del chico ahí. Y dice, no me van a creer eso, pero el retrato de ese cabrón, así nos dijo, se estaba moviendo. Esa fue la primera vez que lo vio. La segunda vez, dice que iba con su mamá del chico, porque como que no le creía, decía, está loco este güey, ¿no? Está cotorreando. Pero a pesar, lógicamente es un hijo. Duele todavía, aunque fueran 10, 20, 30 años, duele, ¿no? No tener a tu hijo. Dice ella que cuando ella iban entrando en ese caminito para llegar a la lápida de su hijo, dice que sintió un dolor y sintió mucha tristeza. Cuando de repente escucharon el llanto de una persona. Y dice que levantan su mirada, tal cual como lo había visto el tío unos días atrás. La señora dice, vi a mi hijo ahí parado, pero lo vi con una cara muy triste. Yo no quiero tener ese recuerdo de mi hijo de esa manera. Entonces dice, al momento dice que yo quise adentrarme más, quise meterme, rápido se metió él a la tumba y desapareció. Entonces ya me preocupé, fui a la iglesia y se tuve que hacer una misa y pedir perdón a mi hijo por algo que yo le había prometido y no cumplí. Desde esa vez ya no hemos visto el espíritu de mi niño. Pero Daniel dice, a veces siento por las noches que él está cerca de mí. Inclusive, a veces por las noches o en la madrugada, siento el aroma del perfume que él se ponía. Entonces, ¿qué puede ser? Me dice. Yo no tengo una respuesta al 100% que darle, pero lo único que puedo decir es que tiene que descansar, tiene que dejar que él se vaya al 100%. No debemos datarlos, debemos de pensar en ellos, pero como cuando estaban vivos. ¿Cómo? Pensar en los momentos más padres, más vividos, más felices que han tenido, pero no en los sucesos trágicos, no en la culpa. No, híjole, yo le hice esto a mi niño, o yo le hice esto a mi papá, no los aten a esta tierra. Debes de dar perdón y sentir de que él ya te ha perdonado. Pero sobre todo, tú mismo debes de perdonarte, porque si no te perdonas tú mismo, los vas a atar y no los vas a dejar descansar. Así es que piensa muy bien lo que vas a hacer, cómo le vas a hacer. Y vuelvo a reiterar, cada vez que tú vayas a un cementerio,
debes de pedir permiso, porque no sabes cuántas almas andan rondando ese cementerio. Y sobre todo, no sabes si apenas acaban de enterrar hace algunos días algún finado o alguna finada, y puede, como dicen nuestros antepasados, que aún sigan recogiendo sus pasos. Así es que yo te invito a que cuando vayas a un cementerio pidas permiso y tener mucho cuidado con todo lo que haces en un cementerio. Dice, en algunas ocasiones las fotografías aparecen plasmaciones de las entidades del panteón. Sería interesante pudiera compartir alguna. Hace un tiempo sube ahí por tema laboral y es fuerte el asunto. Pues miren, volviendo al primer audio que les puse hace rato, así como lo contó esta persona, así han habido muchísimas personas que han tenido encuentros paranormales con personas en el panteón. Inclusive, cerca de la tumba de mi abuela, a un familiar, cuando fuimos al panteón, dice que él vio la foto, bueno, vio a una mujer como que andaba perdida, ¿no? Porque vuelvo a reiterar, hay callejoncitos que te metes y tienes que andar surfeando, dijeran las lápidas, las tumbas, y eso como que a veces es molesto. Entonces dice que él vio a una mujer de Nagua, de Listón, una auténtica teca, ya una persona mayor, y dice que le habló en zapoteco. Le dice, bueno, ¿estás perdida, tía? ¿O dónde andas? ¿Qué necesitas? Y dice que le contesta, sí, mijo, ando perdida, hasta mi alma no puede descansar. Pero él lo tomó como que si fuera una persona ordinaria, común y corriente, como cualquiera. Entonces dice, ya le dije por dónde iba a salir y cómo iba a salir, pero yo la vi, güey, me dice, yo la vi, me contestó. Ya dice, terminamos ahí por la sepultura de tu abuela, inclusive era en Domingo de Ramos, antes de Domingo de Ramos fuimos a pintar la sepultura de mi tía y bla, 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 bla. Pero yo vi a esta señora, güey, me dice. Entonces, ya pasó, le dije cómo iba a salir, ya no la vi y me quedé pintando la sepultura. Ya para salirme, carnal, me dice, voy pasando en una sepultura, estaba un portón grande, güey, me dice, tenía cadena. Te lo juro, hermano, se lo vi hasta se me enchinó la piel por poco y me desmayo. Pero sí grité, güey. Sí grité, soy hombre, pero grité. Voy viendo la fotografía de la señora que yo le dije por dónde iba a salir, carnal. No manches, dice. Hasta calentura me dio esa noche. Tuve que ir a que me ramearan, güey. Entonces ahí me dijeron que había visto yo en espíritu de una persona que no tenía mucho que había fallecido. Eso es lo que me dijeron, pero sí, güey, me espanté muy gacho. Entonces, hay muchísimos casos así de personas que ya han fallecido y te das cuenta que ya fallecieron. ¿Por qué? ¿Por qué ven las fotografías de ellos en las lápidas o en el cementerio? Y así como que da mucho miedo, da muchas ñañaras, y uno quisiera ya no ver ese tipo de situaciones. Bien, me dice, ok, perfecto. Pues bueno, señores, las 9 de la noche con 36 minutos, llego a la recta final. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Daniel Reud. Dios mediante, la próxima semana estaremos transmitiendo ya desde otro lugar y por frecuencia, que en el transcurso vamos a hacer un video y les voy a decir de dónde vamos a estar transmitiendo, bajo qué frecuencia, qué señal radiofónica, y obviamente a través de nuestra fanpage Voces del Más Allá y mi cuenta personal como Daniel Reud, donde usted pueda ver acerca de todos los sucesos paranormales. Vamos a buscar el tema en el transcurso de la semana, les daré a conocer acerca del tema. Si tú tienes alguna
actividad paranormal, tú has tenido un encuentro paranormal, te invito a que nos escribas a narniaproducciones@hotmail.com o al 971-164-8016 para que nos cuentes tu historia. De verdad, vamos a omitir nombres, vamos a omitir todo. Yo trato de no decir nombres para que te animes a contar esas historias, que verdad, hay muchísimas más, pero por el tiempo ya no las puedo decir. Así es que, por favor, si vas a ir a algún cementerio, cuídate mucho, no seas irrespetuoso y ten cuidado a quién saludas, porque a veces nos topamos con los espíritus recién salidos de las criptas y a veces pensamos que es una persona ordinaria, pero no, puede ser un alma en pena que anda rondando en los cementerios. Y ten cuidado porque a veces nos los llevamos pegados en la espalda hasta nuestras casas, y es ahí donde empiezan los problemas y las cosas paranormales que suceden en nuestro alrededor. Soy Daniel Regut, que tengas una excelente noche, espero que te haya gustado y por favor comparte. El día de mañana estará en nuestra plataforma, síguenos en YouTube también para que tú puedas darle like a nuestra página. Me localices como @Daniel Regut en YouTube, Instagram, TikTok. En todas las plataformas estamos pendientes como Daniel Regut. Así es que te la pases bonito, que tengas una excelente noche, espero, y que puedas dormir, Soy Daniel Regut, esto fue Voces del Más Allá, Cementerios. Hasta la próxima. Muchas historias que contar, pero solo los valientes las escuchan. ¿Te atreves? No te pierdas la próxima emisión con más relatos escalofriantes, terror, suspenso y mucho miedo. Voces del más allá, voces del más allá.